Buenas noches, hermanos, qué bendición una vez más compartir la palabra con ustedes. Para mí es siempre un privilegio y estoy feliz de que ustedes estén reunidos en casita con sus hijos, con la esposita o el esposito, quizás está el abuelito ahí en casa o algún familiar o algún amigo. Deseo de todo corazón que Dios les bendiga grandemente. Estamos en nuestras casas de bendición, ese espacio que Dios nos ha permitido tener para adorarle. Yo ruego cada día que su casa siga siendo esa casa de bendición, porque ahí puede usted ver sanidad de parte de Dios, cómo se restauran vidas, cómo en su casa se da el perdón, cómo en casa alguien entrega su vida a Cristo, alguien se reconcilia con Dios. Pero saben, la bendición más grande es que Dios está en nuestras casas. Dios está aquí en esta casa como en la suya. ¿Usted lo cree? Anhelo que usted tenga esa fe, esa seguridad en Cristo Jesús. Bienvenido a este tiempo de meditación en la palabra del Señor. Vamos al libro de Jueces, el capítulo 16, el verso 15. Jueces capítulo 16, vamos a leer algunos versículos, porque hoy vamos a hablar de otro personaje del Antiguo Testamento. Hemos hablado de Moisés, ¿recuerdan? Hemos hablado de David, hemos hablado de Salomón, y hoy vamos a hablar de, ya mencioné algo, de Sansón. Y he titulado la predicación para esta noche, Sobreviviendo al fracaso. Ya como que doy pistas, ¿verdad?, de la vida de este hombre, qué sucedió con él. Vamos a ver el libro de Jueces, el capítulo 16. Vamos a estar en el libro de los Jueces, el capítulo 16. Permítame decir algunas cosas y luego leemos el pasaje. Si quisiéramos conocer algo de Sansón, podemos ir a la Biblia y ahí encontrar algunos aspectos importantes. Consideramos pues a Sansón como un hombre muy importante en el Antiguo Testamento, como también un hombre muy privilegiado. ¿Privilegiado por qué? Por ejemplo, su nacimiento fue anunciado por un ángel enviado de Dios. ¿No le parece interesante eso? Qué lindo sería que se diga de nosotros, ¿no? Fue anunciado por Dios, ¿no? ¿Quién? Fulano de tal. Qué lindo, ¿verdad? Ese es el privilegio que tiene Sansón, especial ese privilegio. Ese es único. ¿Qué más conocemos de Sansón? Fue milagroso su nacimiento, porque su mamita no podía tener hijos, y Dios le dio un hijo, y le dijo el Señor: vas a llamar su nombre Sansón. Interesante. Fue dedicado a Dios desde su nacimiento. ¿Qué más se puede decir de Sansón? Se le dio la tarea de liberar al pueblo de Israel. Israel había caído en manos de los filisteos y este pueblo siempre estaba acechando al pueblo de Dios. Entonces, de tiempo en tiempo, o cuando el pueblo de Dios se humillaba y le decía: Señor, ayúdanos porque estamos mal, estamos siendo oprimidos, mira, Señor, ya no podemos más, mira a nuestros hijos. Dios levantaba un juez. En este caso va a levantar a un juez llamado Sansón. Entonces, ¿era para qué? Para liberar a Israel del yugo de los filisteos. También se le concedió grandes experiencias espirituales, que vamos a ir viendo en un momento. Dios le concedió un tremendo poder físico. ¿Qué le parece? Tenía muchos privilegios, mucho talento, muchos dones. Claro que sí. Y he titulado entonces una vez más, para decirles el título de la predicación: Sobreviviendo al fracaso. ¿Y cómo es que fracasó con todas estas cosas? Pero sí lo tenía todo. ¿Cómo fracasó? ¿En qué momento le falló al Señor? ¿Cómo llegó a fracasar espiritualmente? Veamos algunos factores. Vamos a ver. ¿Qué dice Jueces 16, capítulo 15? Dice así la palabra del Señor. Dice: y ella le dijo: ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras
importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuese raptado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. O sea, la traicionó a Sansón esta mujer. ¿Quién es? Ustedes dirán ahí en casita la respuesta: esa persona, esa mujer. Muy bien. Verso 19: y ella hizo que él se durmiese pues sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Es uno de los textos más difíciles o más tristes del Antiguo Testamento, que a mí me causa bastante tristeza, me confronta, porque es un desafío para nosotros saber que Dios está con nosotros, ¿verdad? Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Muy bien. ¿Qué pasó con Sansón? ¿Por qué es que llega hasta esta parte de esta forma? ¿Qué hizo Sansón? La Biblia nos advierte de muchos peligros, ¿verdad? La Biblia nos advierte de muchos peligros. Y vamos a ver esta noche 4 cosas. Número 1, ¿qué pasó con Sansón para que pudiera caer de esa manera tan bajo espiritualmente? Número 1, se dejó dominar por la vista. La Biblia nos advierte del peligro de los ojos en 1 de Juan 2:16. Cristo dijo, por ejemplo, que sería mejor ser ciego que fracasar con los ojos. Sansón debió haber considerado eso. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, dijo el Señor. Pero no era literal esto, porque el pecado no está en los miembros de nuestro cuerpo, el pecado está en la mente, está en el corazón. Muchas personas pueden sacarse los ojos y van a seguir siendo pecadores y haciendo lo mismo, porque el pecado está en ellos. Entonces se dejó dominar por la vista. ¿Cuál es el fracaso número 1 de Sansón? Jueces capítulo 14, verso 2 dice: y subió y lo declaró a su padre. Verso 1: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. De las hijas de los filisteos, del pueblo pagano. Y Dios había dicho: no os mezcléis con esa gente. No pueden ustedes tomar mujer de ese país. Igual las mujeres no pueden casarse con hombres de esos países. El verso 2: y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Es el fracaso número 1, fijarse en una filistea, en una mujer que tenía muchos dioses paganos y no amaba y no temía al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Fracaso número 2, Jueces 16:1. Fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. No podía con su genio Sansón. Fracaso número 2. Era débil a la carne. Jueces 16:4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y la tercera es la vencida, como dicen algunos, ¿no? En la tercera, él cayó y ya no hubo una cuarta vez. ¿Qué aprendemos de este primer punto? Se dejó dominar por la vista. ¿Cuánto cuidado hay que tener con nuestros ojos? El pecado mayormente entra por la vista. Vemos a Sansón cometiendo adulterio, enamorándose de una filistea,
acostándose con una ramera, se va a otro lugar también de los filisteos, metiéndose en un territorio peligroso. Entrar en territorio de los filisteos es entrar en territorio peligroso. ¿Qué va a suceder ahí? Habrá todo tipo de tentación. Es más, estar ahí es porque uno está cediendo ya al pecado. Uno ya está cayendo y siendo abrazado por aquellas cosas que no son de Dios. Mucho cuidado. No solamente, como en el caso de Sansón, es que él tenía ojos para estar viendo, en este caso, a mujeres filisteas. Cuidado con la vista. Eva vio el fruto agradable a los ojos. Y para cualquier tipo de pecado, es la vista lo que primero, ¿verdad?, observa, o es justamente la visión que hace notar que eso es agradable. Y luego se torna todo en el pensamiento y se puede ejecutar y caer en falta delante de Dios. Pecado de adulterio, pecado de fornicación, robo, mentira, murmuración, todo tipo de pecado. Mucho cuidado con nuestros ojos. ¿Qué ven nuestros ojitos? ¿Qué ven nuestros ojos en la televisión? ¿Qué ven nuestros ojos en el celular? ¿Qué ven nuestros ojos cuando estamos solos, con amigos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo estamos nosotros usando nuestros ojos? Hay una canción, creo que es para los niños: cuidadito los ojitos, ¿sí o no? Así es, la boquita lo que habla, luego es cuidadito los ojitos lo que miran. Hay un Dios de amor que mirándote están, cuidadito. Interesante, ¿verdad? Punto número 2. Primero dijimos que ¿qué pasó con Sansón? Se dejó dominar por la vista. Número 2, se dejó dominar por los deseos de la carne. Sansón era físicamente fuerte, pero moralmente débil. Y cuán importante es reconocer nuestra debilidad. Es necesario reconocer. Decía alguien, un teólogo decía, al menos todos tenemos una debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? Y reconocer nuestra debilidad no es pecado. Más bien es ser sabios, es decir, Señor, esto es mi debilidad. Ayúdame. Yo no puedo frente a esto. Y cuando tú estés frente a aquello que sabes que no eres fuerte, huye de ello. Sansón se dejó dominar por los deseos de la carne. No tomó en advertencia lo que dice Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Dice así: amados, yo os ruego como a extranjeros y advenedizos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Está advirtiendo Pedro, para que nosotros también tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué hizo Sansón? ¿Por qué fracasó? Se dejó dominar por la vista, se dejó dominar por los deseos de la carne. Número 3, no valoró los privilegios espirituales. Menospreció el privilegio de ser parte del pueblo de Israel. ¿Qué dice Jueces 14:3? Dice así: y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Menospreció elegir a alguien del pueblo de Dios. Y qué terrible es cuando uno busca un filisteo o una filistea. Habrán serios problemas. Él pertenecía a un pueblo donde fue circuncidado para ser hijo de Dios, para ser un juez lleno de la presencia del Señor. Pero él menospreció ese enorme privilegio. Menospreció su voto nazareo. Solamente él sería dedicado para obedecer a Dios. No era cualquier persona, pero no le importó. Menospreció sus experiencias espirituales. Jueces 13:25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora
y Estaol. Él tuvo tiempos de avivamiento en su vida. Disfrutó de la presencia de Dios. Pero lo menospreció en algún momento. Dijo, no me importa. Empezó a hacer las cosas sin considerar a Dios. Menospreció el llamado de Dios y el ministerio encomendado. Dios le había encomendado a Sansón. Capítulo 13, verso 5, la parte B dice: porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Pero eso no le importó. Menospreció la bendición de Dios. Jueces 13, 24 dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y él creció y Jehová lo bendijo. Y Jehová lo bendijo. Miren, hay detalles tan hermosos en la vida de Sansón. ¿Qué aprendemos de esto? Si no valoramos nuestras bendiciones espirituales. Recuerda lo que dice Hebreos, ¿verdad? Esas bendiciones espirituales, también lo dice Romanos. Si no valoramos nuestras bendiciones espirituales, estaremos condenados al fracaso espiritual. No esperemos llegar a ese punto. El título de esta palabra, de este mensaje, sobreviviendo al fracaso. Teniendo en cuenta a Sansón, y encontramos que se dejó dominar por la vista, se dejó dominar por los deseos de la carne, no valoró sus privilegios espirituales. Es que él empezó a caminar en territorio malo, territorio de pecado, a ir a lugares a donde Dios no le había dicho que vaya, a donde Dios no le había dicho que fuera. Y por lo tanto se descuidó de buscar a Dios, se descuidó su relación con Dios. Y por último, perdió la sensibilidad espiritual, lo que venimos mencionando. Terrible, ¿verdad? Lo que dice el verso, capítulo 16, una vez más vamos al capítulo 16 de Jueces, y con esto terminamos. Capítulo 16 de Jueces. Dice el verso 20: pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Un verso muy triste. Se volvió tan carnal que ni se dio cuenta en qué momento Dios se había ido de su lado. Alimentó tanto a la carne que se volvió totalmente insensible a la presencia de Dios en su vida. Eso lo llevó al fracaso espiritual. La pregunta del millón es: ¿hay esperanza? ¿Usted qué dice? ¿Qué dice la Biblia respecto a Sansón? ¿Estará con los héroes de la fe? ¿Qué hizo al final de sus días? ¿Hay esperanza? Para aquel que se arrepiente hay esperanza. Para aquel que desea volver, aquel que se da cuenta que está viviendo sin Dios y dice: no, yo no puedo seguir viviendo así, yo quiero a Dios, yo necesito a Cristo en mi vida. ¿Hay esperanza? ¿Usted qué dice? Muy bien, sí hay esperanza. Un verso lleno de significado espiritual es Jueces 16, 22. Dice: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado, símbolo de que había una nueva oportunidad. La gracia de Dios no fue anulada para Sansón. Dios le dio otra oportunidad. Jueces 16, verso 28 en adelante dice: entonces clamó Sansón a Jehová. Entonces clamó Sansón a Jehová. Y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. El verso 30 dice: dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y clamó a Jehová. Cuando clamamos a Jehová, cuando nos humillamos delante de Él, siempre habrá una oportunidad. Quizá esta noche sea la oportunidad que Dios nos está dando para aferrarse más a Él. ¿Cómo está tu relación con Dios?
¿Está la presencia de Dios en tu vida? ¿Está la presencia de Dios contigo? Que no nos pase como a Sansón, que no se dio cuenta el día que Dios se apartó de él. Y miren cómo terminó. Pero lo lindo es que se arrepintió. Y en Hebreos capítulo 11, verso 32, aparece en la lista de los héroes de la fe. Es que aquel que se arrepiente de corazón tendrá una segunda oportunidad. Que Dios te bendiga. Vamos a orar ahí en casita y vamos a prometerle. Yo creo que es bueno prometerle al Señor fidelidad. No esperemos vivir todo lo que vivió Sansón y decir, no, después me arrepiento. Pero cuando se arrepintió Sansón ya no tenía dos ojos. Ya su vida no era la misma. Al poco tiempo murió también. Yo creo que los planes de Dios es que nosotros disfrutemos la vida plena en Cristo. Disfrutemos con Él y le honremos siempre. Que Dios te bendiga grandemente.